Para las próximas décadas, del lado de la demanda, yo creo que está claro que todos los organismos internacionales plantean que el crecimiento económico va a estar liderado por los países asiáticos, que va a permitirles mejorar el poder de compra de los alimentos, especialmente porque están ingresando a clases medias urbanas una cantidad importante de habitantes en estos países. Justamente estos países tienen, para esta gente que se incorpora a la clase media, alta elasticidad de ingreso para el consumo per cápita de proteínas y aceites, y a eso se agrega, liderado por China, el impacto significativo en los fenómenos de urbanización, que lo que está llevando es a un cambio en los patrones de consumo de alimentos de menor valor a productos en los cuales nosotros tenemos gran capacidad, como es toda la producción de aceites, carnes y lácteos. Del lado de la oferta, no hay que menospreciar el enorme crecimiento que está teniendo la producción, especialmente en China, pero en muchos otros países. Pero las tasas de crecimiento de la producción en muchos productos son insuficientes para abastecer el ritmo de la demanda, sobre todo de estas clases emergentes y para determinados tipos de productos. Y lo que uno mira hacia adelante es que China y otros países de África van a tener crecientes restricciones del lado de la oferta por los temas de disponibilidad de tierras y de agua para riego. Obviamente que con los niveles de ineficiencia con que se maneja el agua de riego hay una oportunidad para resolver parte de estos problemas de competencia entre el consumo humano y el consumo para la agricultura mediante sistemas más eficientes de riego, pero de todas maneras esto es un llamado de alerta o para nosotros una gran oportunidad. Dos palabras sobre el fenómeno de urbanización. Como ustedes ven, la parte de la barra que crece de una manera notable y va a seguir creciendo, corresponde a los países en desarrollo. En el mundo desarrollado ya se produjeron los fenómenos de urbanización, pero en el mundo en desarrollo este proceso que va a continuar y que en algunos casos, como es el caso de China, es inducido por políticas de mejora de la competitividad global de los chinos, están teniendo un enorme impacto en el cambio de los patrones de consumo y a su vez el aumento de la demanda de los alimentos de mayor valor. Sintetizando, pues no los voy a aburrir con muchos cuadros, lo que está claro para cualquiera de las proyecciones que se hacen, en este caso, tomé unos datos de un estudio que hizo Juan Yach para las proyecciones para la próxima década, y lo que vemos en la última columna, marcada con verde, es tasas de crecimiento del comercio mundial de niveles relativamente altos que nos están dando enormes oportunidades. Obviamente, como se ve ahí, no todos los productos tienen los mismos ritmos proyectados, pero de todas maneras, para muchas de las producciones en las cuales tiene capacidades Argentina, el comercio mundial presenta muy buenas oportunidades. Ahora, de ese comercio mundial tan dinámico, los países emergentes, y claramente Asia, son los que explican la mayor parte del crecimiento previsto para la próxima década. Como ustedes pueden ver ahí, en los principales productos que exporta la Argentina, gran parte del dinamismo de la demanda de las próximas décadas, acá está la próxima, tiene que ver con los emergentes, y dentro de los emergentes con Asia. Es decir, el mercado asiático es un mercado muy relevante en casi todos los productos, posiblemente a lo mejor en carne vacuna es donde el dinamismo es menor para el caso de Asia, pero de todas maneras a nivel global sigue siendo importante. Inclusive yo creo, como
como se están dando las condiciones, que estas proyecciones de FAO para granos forrajeros subestiman la realidad. Yo creo que China va a ser un importador de maíz mucho más grande de lo que está previsto en las exportaciones, las proyecciones que están haciendo hasta ahora, porque los chinos planteaban de que estaban tratando de lograr autosuficiencia en maíz. La realidad es que ya están importando, y yo creo que van a seguir importando de una manera muy significativa. Yo hice un análisis de cuáles son los principales mercados importadores del futuro para tener una idea, y como ustedes ven ahí, en todos los productos que Argentina vende, Asia-Pacífico es claramente el principal importador, va a ser el principal importador de trigo, de granos forrajeros, de oleaginosos, de harinas, de aceites, de carne vacuna, de carne aviar y leche en polvo entera. Es decir, todos los productos relevantes que exporta la Argentina tiene Asia-Pacífico como el principal mercado mundial. Es decir, la oportunidad es clara. Aquí justamente sinteticé un poco todo eso. Nosotros también tenemos, en este momento, nuestro principal destino de exportaciones es la Unión Europea. La Unión Europea también va a seguir jugando un rol importante, lo mismo que algunos países del norte de África, pero está claro que cuando uno mira en conjunto, Asia-Pacífico es la región donde existen las mayores oportunidades. Nosotros podemos aprovechar esas oportunidades. La primera pregunta es qué capacidad de oferta tenemos. Nosotros hemos hecho para otro trabajo que justamente presentamos hoy un libro, El potencial de crecimiento de la Argentina y de Mercosur, y lo que vemos en estas proyecciones que hemos hecho con algunos modelos que corrimos en Argentina, en el INAI y en Brasil en ICONE, que Argentina, lo mismo que el Mercosur, lo mismo que pasó en las últimas 2 décadas, que nuestras exportaciones crecieron, nuestra producción creció al doble de la tasa del mundo. Para el futuro se va a dar algo por el estilo. Es decir, en casi todos los productos, las proyecciones que tenemos para Mercosur son sustancialmente superiores a las proyecciones que hace la OCDE y FAO para el promedio mundial. Y eso lo que nos lleva es que Argentina y el Mercosur van a aumentar su participación en el comercio mundial. Ahí ya el aumento de participación no es de la magnitud que son los aumentos de producción, pero de todas maneras yo creo que en estas proyecciones el tema más dudoso es biocombustibles, porque todas estas proyecciones se hicieron, inclusive las de la OCDE, en un contexto distinto del que se está viviendo hoy en materia de biocombustibles, y lo más probable es que este enorme crecimiento de biocombustibles para el caso nuestro se transforme en mayores exportaciones de aceites. Bueno, 2 palabras sobre las amenazas y los desafíos. Para eso, lo que he estado mirando, digamos, y quería comentarles es el tema de quiénes son nuestros principales competidores para cada uno de los mercados, qué características tiene su estructura de empresas y de agencias de promoción comercial y sus estrategias de negociaciones comerciales. Yo el tema de la primera parte, que son las estructuras de comercio exterior y de promoción comercial, no lo he profundizado porque sabía que Marcelo Elizondo iba a hablar sobre este tema. Yo quiero rescatar entonces 3 ideas fuerza. La primera es que para entrar al Asia se necesitan grandes empresas. Nosotros tenemos jugadores de nivel internacional en los commodities de granos y aceites y derivados. En el resto de los productos, Argentina no tiene empresas de tamaño internacional ni capacidad para entrar en los mercados. Esto nos plantea un problema que no es menor, que es que hay que pensar en eventuales alianzas empresariales que tampoco se pueden hacer con empresas que no sean de dimensiones menores. Creo que
justamente Marcelo ya habló de la necesidad de pensar en una estructura que no se limita al comercio, que se limita a alianzas de inversión y comercio, y creo que este es otro de los grandes desafíos. Yo creo que acá tenemos dos debilidades: la estructura empresaria, excepto para los commodities, el escaso desarrollo de alianzas empresarias. Piñeiro hoy estaba haciendo la pregunta de cómo uno puede empezar a dinamizar todo esto, y entonces la otra respuesta es claramente, además de las políticas, es con agencias de promoción del comercio exterior que tengan cierta significación. Y cuando uno mira lo que ha sido, lo que es la Fundación Exportar, comparado con los países que se toman en serio las estrategias de internacionalización de sus empresas, está claro que hoy la internacionalización de empresas medianas y pequeñas no se da si no es con un gran apoyo del Estado. Y entonces, si uno quiere pensar en buenas cosas, la Fundación Exportar puede ser una aspirina cuando lo que necesitamos es penicilina, que es lo que tiene Australia, o es lo que tiene Nueva Zelanda, o es lo que tiene Chile. Es decir, yo creo que si queremos empezar realmente a integrarnos al Asia y eventualmente con alianzas a través de Australia, Nueva Zelanda, claramente tenemos que repensar cuál es el rol y qué importancia le asignamos a tener una agencia en serio de promoción del comercio exterior. En definitiva, yo creo que todo esto son debilidades, y son debilidades que esperemos que se cambien, porque de alguna manera esto y lo que vamos a ver enseguida tienen que ver con cuál ha sido la visión y las estrategias de crecimiento económico de la Argentina, y allí es claro, como ya se mencionó en el panel anterior, que se ha mirado mucho al consumo interno, al mercado interno como factor dinamizador del comercio, y no ha sido prioridad de la mayor parte de los gobiernos de los últimos 70 años, yo diría, el crecimiento económico basado en el comercio exterior. O sea, gran desafío para el futuro gobierno. Vamos a hablar del tema que creo que es otra importante amenaza y que no lo abordaron en el panel anterior. El primer tema es que, así como mirábamos quiénes son nuestros principales mercados o los potenciales mercados, también nos interesa tener una idea de quiénes son nuestros competidores. Bueno, yo he hecho aquí una lista y después una síntesis donde aparecen claramente como grandes competidores Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, posiblemente esos son los mercados más importantes, y emergiendo últimamente Ucrania. Estados Unidos y Canadá en este momento, por lo que vamos a ver enseguida, son parte de ese grupo que va a aparecer como una amenaza. Australia, Nueva Zelanda y el resto de países de Asia no son una amenaza, son una realidad. Ya tienen acuerdos de libre comercio y preferencias, ¿no? Y yo creo que esta es la señal de alerta en materia de negociaciones internacionales y las exigencias que se plantean cuando un país no negocia tratados de libre comercio, en la competitividad que tiene que tener el sector privado para poder acceder a los mercados con precios más altos, más bajos que lo que acceden los países que negocian. Yo creo que durante mucho tiempo el mundo estuvo planteando ir liberalizando el comercio a partir de las negociaciones multilaterales. Las negociaciones multilaterales en términos de competitividad entre países no son un problema porque se otorgan los beneficios a todos los países. En cambio, los tratados de libre comercio, que son la característica más importante de las negociaciones dinámicas de los últimos 20 años, cambian la competitividad solo para los firmantes, porque los precios
a los cuales acceden los bienes de los participantes de los tratados son más altos de lo que se le graban al mundo. Y esto es más serio en el caso de la agricultura, donde hay muchísimo proteccionismo, de manera de que si uno piensa en sectores industriales, a lo mejor esto no es tan importante, pero en el sector agrícola, el hecho de tener tratados de libre comercio o no tenerlos hace una diferencia muy grande en la mejora de la competitividad de los firmantes de los tratados, especialmente cuando son competidores importantes o mercados importantes. Ya se ha mencionado acá, bueno, la embajadora dice que a lo mejor pase algo en Bali. La sensación que yo tengo es que la vocación política de los grandes líderes del mundo no tienen demasiada prioridad en eso. Australia de eso se dio cuenta hace 20 años, y Australia, como Nueva Zelanda y otros países, decidieron empezar a desarrollar en los últimos 20 años otra agenda que estuvo resistida por Asia hasta este siglo. Pero si hay una característica del siglo, de los años 90, es el dinamismo de Australia, Nueva Zelanda, la Unión Europea, Chile, México, Estados Unidos y Canadá en Tratado de Libre Comercio. Este siglo es el siglo de los Tratados de Libre Comercio del Asia, y lo que se viene como gran amenaza todavía, que son las iniciativas transoceánicas, ¿no? El Trans-Pacific, un eventual acuerdo más grande en todo el Asia, y la otra gran amenaza, el eventual transatlántico. Mientras todo esto está pasando, Mercosur mira hacia otra dirección. Yo creo que el hecho de que las negociaciones multilaterales no van a progresar, y esa es la lectura que han hecho los países asiáticos en la última década, ha llevado a que la política de Asia en los últimos 10 años, 8 años, haya planteado un cambio de la arquitectura, y lo que se está planteando es inicialmente una serie de acuerdos que fueron con la idea de la cooperación, pivoteando en ASEAN, y gradualmente incorporando otros productos como China, Japón y Corea, o sea, no solo pequeños países como ASEAN, y que de esos acuerdos de cooperación están concluyendo ya tratados de libre comercio. En realidad, en los últimos años ya se han firmado más de 40 tratados de libre comercio, y lo que tenemos hoy es esta maraña de tratados de libre comercio en Asia, pero de Asia con algunos otros países del mundo, entre otros los de América. Muy sintéticamente, ASEAN ha de alguna manera pivoteado buena parte de todo este desarrollo, y de pasar de un acuerdo de cooperación han avanzado a un acuerdo de libre comercio, el NAFTA. Pero no quedó en eso. Hay un acuerdo de ASEAN más 3, que es China, Japón y Corea, y que termina en un acuerdo de libre comercio. Y el acuerdo más ambicioso, que es ASEAN más 6, que incluye a Australia, Nueva Zelanda e India, más los de EAFTA, con lo cual vamos a tener muy pronto lo que se denomina el CPA. Y a eso se agrega hoy todas las iniciativas transpacíficas, ¿no? Por ahora muchos acuerdos se han firmado a nivel bilateral entre ASEAN y algunos países, pero la idea es que esto va a avanzar a acuerdos más comprensivos. Básicamente, como se está planteando la nueva arquitectura de libre comercio de Asia-Pacífico, es lo que mencionábamos, ASEAN más 3, más CPA, que es el ASEAN más 6, y la última gran iniciativa, que es el Trans-Pacific Partnership, liderado por Estados Unidos. Eventualmente, esto puede terminar en un acuerdo de todo América y Pacífico. Esto es más lejano,
yo creo que acá hay un tema que no es menor y que a lo mejor excede los eventuales lobbies que se puedan dar en Estados Unidos. La amenaza china de liderar desde China buena parte del Asia ha llevado que la política americana, yo diría del Departamento de Estado y no simplemente comercial, está poniendo mucho énfasis en ellos pivotear con el Trans-Pacífico que excluye a China. De manera de que yo creo que esta es una iniciativa muy compleja que va a llevar unos cuantos años, porque hay que ponernos de acuerdo a la última versión del Trans-Pacífico, que es lo que tenemos a la derecha, donde están participando en este momento Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Perú, Singapur, Chile, Nueva Zelanda, Brunei, Vietnam y Malasia. Esta negociación no es fácil, pero yo creo que si se mira solo en términos comerciales, es complejo. Si uno lo mira en términos políticos, pues piense que a lo mejor esto puede ser algo que avanza. Y es una gran amenaza para nosotros. El paso siguiente yo creo que es más complejo, que sería involucrar también a China y a todos los países de América del Pacífico, más los que ya están en este momento en el Trans-Pacífico o en las otras iniciativas. Argentina no concretó nada de todo eso. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Argentina enfrenta mayores barreras de acceso actualmente con los que ya se firmaron, pero mucho más graves para los que eventualmente se pueden firmar en la próxima década, ¿no? Eso lo que implica es que para acceder a los mercados del Asia, principales mercados dinámicos en materia de alimentos, vamos a tener que tener muchísimo más competitividad que nuestros competidores, porque los precios que van a recibir ellos son más altos, y eso implica un gran desafío para nuestras cadenas exportadoras, que implica más concentración y todos los problemas que pueden haber, porque las políticas públicas o la falta de políticas públicas lleva a que solo puedan progresar en este contexto determinadas empresas muy competitivas, ¿no? Yo creo que el crecimiento del comercio exterior por ahora no ha sido un factor dinámico importante en las estrategias, y como buena parte de los sectores que se beneficiarían con el comercio exterior tienen que ver con sectores que tienen alta capacidad de generación de empleo, la falta de creación de empleo en Argentina, y sobre todo empleo disperso en el interior del país, tiene bastante que ver también con esta falta de crecimiento del comercio exterior. Pero como decía, yo creo que la gran amenaza que tenemos hoy es qué pasa para el caso de Asia con el Trans-Pacífico y con los otros tratados de libre comercio de Asia, donde se están concretando, ya se han concretado en los últimos 4 o 5 años, muchos de ellos que dan obviamente preferencias a países como Australia, Nueva Zelanda, pero que en el futuro le estarán dando también preferencias a Estados Unidos, Canadá, de manera de que buena parte de nuestros competidores, excepto Brasil, va a tener preferencias arancelarias muy grandes y facilidades de inserción en el mundo dinámico de las próximas décadas, que es el Asia. No quiero, acá hablamos de Asia, pero también la amenaza la tenemos con el transatlántico, de manera de que este sector agrícola, que tiene un contexto internacional como no hemos tenido desde hace 60 o 70 años, nos daría una gran oportunidad, pero nuestras políticas, tanto en promoción como en negociaciones internacionales, más que yo diría tratar de estar aprovechando las oportunidades, nos están planteando dudas sobre nuestra capacidad de competir en el futuro.